Buenas noches. Somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional del CECIT 3, Estanislao Ramírez Ruiz. Somos del equipo número 6 de la asignatura de Comunicación Científica. El día de hoy nos encontramos reunidos con la licenciada en Psicología, Ana Karen Márquez Castillo. Licenciada, buenas noches. Hola, muy Primero que buenas nada, noches. quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho para poder permitirnos hacerle esta pequeña entrevista. Mi nombre es Ángel Verde. Mucho gusto, Ángel. Y no, el agradecimiento es de mí hacia ustedes, por permitirme poder explicarles tal vez un poquito sobre los conocimientos que tengo. Muchas gracias. Hablando de eso, por favor, antes de empezar, me gustaría que nos contara un poco acerca de su especialidad. Ok, Ángel. Bueno, mira, te platico. Soy licenciada en Psicología Social. Ok, tengo una maestría en formación docente y también tengo una especialidad en dirección de recursos humanos. Esa es mi especialidad. Soy egresada de una institución europea que nos permite, pues obviamente, tener un enfoque y una estructura pues muy amplia. Mire, eso es verdaderamente interesante. Nosotros estamos investigando el tema relacionado al uso de las redes sociales en menores de edad. Con su ayuda, esperamos lograr dar respuesta a nuestros objetivos y poder plasmar toda la información relevante en nuestra investigación, con la finalidad de compartir los resultados con las demás personas. Si me permite, podemos pasar a la sesión de preguntas. Adelante, Ángel. La primera pregunta sería, como experta en psicología, ¿considera bueno o malo el uso de aparatos electrónicos a temprana edad? Ok, mira, es una excelente pregunta. Te pudiera decir que, pues, como todas acciones tienen pros y contras. Eh, Créeme que en muchos de los aspectos estoy a favor de que se utilice este tipo de tecnología en todos los aspectos. Pero cuando hablamos de un aspecto en contra, ahora que estás comentando con respecto a las personas de menor edad, cuando no se sabe utilizar de una manera adecuada y responsable, tenemos muchos inconvenientes en el desarrollo personal de los individuos. Entonces, si te pudiera decir, estoy pues en un, ¿qué será? 60% que estemos en contra de la utilización de la tecnología o de los aparatos electrónicos, vamos a llamarlo así, de los aparatos electrónicos en personas de menor edad. Sí, claro, eso es muy cierto. Como segunda pregunta, ¿qué trastornos pueden ocasionar el uso de aparatos electrónicos a temprana edad? Ok, mira, te platico, cuando nosotros estamos hablando de un trastorno, estamos hablando ya de una afectación psicológica, social, biológica y fisiológica. ¿A qué me refiero? Ya es una estructura bastante complicada para que nosotros podamos determinarlo como un trastorno. Pueden haber varias patologías o varias circunstancias que afectan, como te comento, el desarrollo de una persona. Pero si tú me hablas con respecto a un trastorno, estamos hablando ya con trastornos de personalidad, de la interpretación de la información. Estamos hablando de trastornos de comunicación, trastornos de lenguaje. Incluso hasta hemos tenido casos como trastornos alimentarios. Entonces, es una infinidad que nosotros podemos ir desglosando, pero principalmente es en estos tres factores como personalidad, comunicación y alimentario se ve muy afectado en esta circunstancia. Claro, sí, debe de ser. Como cuarta pregunta, ¿hasta qué edad es recomendable que los menores hagan uso de dichos aparatos? Ok, mira, actualmente a los pequeñitos, a los bebecitos, te estoy hablando, si te pudiera decir, ya parece que vienen con un chip integrado y el hecho de decir que, híjole, si tú le das el teléfono a un bebé, literal a un bebé, te sabe mover el teléfono. ¿Por qué? Una, porque obviamente en la tecnología y todos los factores que influyen dentro de la atención que está percibiendo de nosotros, para los pequeñitos es muy entretenida, vamos a llamarlo así. Pero
no se está llevando de una manera adecuada. Entonces, la edad adecuada para que nosotros podamos dejarle un aparato electrónico con toda la información posible a la mano como la tenemos actualmente es a los 12 años, cuando se supone ya deberían de tener el proceso cognitivo y la responsabilidad para saber utilizarlo. Antes de esta edad no es lo más adecuado porque sí interfiere en su proceso y desarrollo. Ok, muchas gracias por su respuesta. Como quinta pregunta, ¿cuáles son las características más comunes de las personas, en este caso los menores, que se han hecho adictos a las redes sociales? Esa es una extraordinaria pregunta. Mira, te puedo compartir que la experiencia que he tenido a nivel educativo, he trabajado durante varios años como orientadora educativa a nivel medio superior, también a nivel secundaria. Y créeme que para mí ha sido extraordinario el hecho de ver cómo se convierten los chicos de una manera impactante. ¿Y a qué me refiero? He visto cómo los pequeños se pueden convertir en otras personas, porque sus papás me dicen, no, pues él era muy amoroso, muy juguetón, muy responsable, etcétera. Pero cuando llegan a este punto de ansiedad, ahí ya te estoy dando un factor, se vuelven ansiosos, van ligados con otros factores. ¿Cuáles son los otros factores? Pues la ansiedad, la irritabilidad, la frustración, enojo, no les apetece tanto estar comiendo, ¿sabes? Entonces, factores principales con los que tú puedas darte cuenta cuando una persona cambia de humor muy fácilmente al momento de retirarles el teléfono, que principalmente es el teléfono, ¿no? Ya tú, a lo mejor no todas las personas tienen acceso a una consola de videojuegos, pero el teléfono, la mayor parte de la población tiene acceso a un teléfono. Y con esto te comento relacionado a una pregunta que me hiciste. Hay un trastorno, bueno, no trastorno, se le llama fobia, que se le llama nomofobia. ¿Y qué es esta nomofobia? Ese es el miedo, el pánico y la ansiedad a estar incomunicados a través del celular. Entonces es una situación que ahorita está afectando muchísimo a nuestros adolescentes principalmente. Sí, claro, entiendo. Cada vez más ellos se hacen dependientes de la tecnología. Ahora mis compañeros Luis Alvarado y Telles Cadena le van a hacer una serie de 4 preguntas. Muchas gracias, Ángel. Buenas noches. La siguiente pregunta, la sexta sería, ¿cómo influyen las redes sociales en el comportamiento de los niños? De los niños, ¿cómo influye ese comportamiento? Mira, Ajá. yo creo que todos, absolutamente todos, como seres individuales necesitamos tener esa parte de convivencia, de estar con alguien como tú, ¿ok? Para eso sirven las redes sociales, por eso se le llama red social, para poder conocer a una persona que tenga ideales, gustos, pensamientos tal vez similares a ti. Y todo va bien hasta ahí, porque para eso se hicieron las redes sociales, solamente para hacer una relación interpersonal. Pero ¿cómo se ve afectado en los niños? Pues obviamente no tienen la responsabilidad que necesitaría tener una red social. ¿Por qué? Porque no saben con qué tipo de personas están hablando, no saben qué tipo de riesgos están teniendo actualmente y lamentablemente al ser pequeños, al no tener esa experiencia o esa maldad ante la sociedad, vamos a llamarlo así, de interpretar la maldad de la gente exterior, pues se ven afectados en todos los aspectos. Imagínate que uno de estos pequeños llegue a caer en una situación delicada de extorsión, que actualmente se está viendo mucho, ¿ok? Dime de qué manera se va a ver afectado, no nada más el pequeño, ¿ok? Se va a ver afectado su estructura familiar, que esa es la primera instancia en donde nosotros nos sentimos seguros.
Pero ahí te puedo hablar de otro factor, porque muchas veces en la estructura familiar, no te estoy hablando ahorita de papá, mamá e hijos, no, sino la estructura en la que tú consideres que estás seguro, no está contigo, porque está trabajando, porque tiene otros intereses, porque no te presta atención. Entonces, si te das cuenta, es una hilada de varios factores que nos está afectando y no nada más son las redes sociales digitales, sino las personales. Sí, tienes razón. La siguiente pregunta es, ahora, ¿cómo afectan las redes sociales en el desarrollo cognitivo de los niños? Ok, mira, como te comentaba hace un momento, la verdad es que sí tiene muchos beneficios el que nosotros podamos tener una interacción con otra persona igual a mí, o tal vez con otra persona que tenga más experiencias a mí y de las cuales pueda aprender. Tú me dices cómo afecta. Llega a afectar principalmente en el sistema de la memoria a corto o a largo plazo. Nosotros tenemos principalmente, bueno, así se los voy a definir, dos tipos de memorias, una que es a corto plazo y otra que es a largo plazo. Cuando nosotros recibimos la información a través de estas redes sociales, pues esta información no viene completa, no viene verificada. Entonces, lo que nosotros estamos interpretando y lo que nosotros estamos aprendiendo no siempre es una información útil. Y al momento de interpretarla y de llevarla a nuestro sistema cognitivo, podemos ahí tener una confusión cuando nosotros lo llevemos a una práctica social en la realidad. Entonces, eso es en lo que nos pudiera afectar. Muchas gracias. Ahora mi compañero Saúl le dirá otras preguntas. Gracias, Luis. Hola, mucho gusto, licenciada. Hola, un Bueno, gusto. como siguiente pregunta sería, ¿qué efectos tienen las redes sociales en la comunicación de los niños y adolescentes? Pero precisamente en qué aspecto o efecto en qué aspecto fisiológico, cognitivo, psicológico, porque todo influye. En el aspecto cognitivo y Ok, psicológico, solamente. en ambos. Ok, entonces, ¿de qué manera se ve afectado? Perdón, ¿cómo me dijiste tu pregunta? Es- Sí, bueno, ¿qué efectos tienen las redes sociales en la comunicación de los niños y adolescentes? Ok, un efecto principalmente de socialización. Entonces, cuando tú tienes, como les comentaba, para eso se hicieron las redes sociales, para que nosotros podamos socializar. Ese efecto principalmente es para que tú puedas conocer, pero te reitero, la verdad es que yo creo que me enfoco mucho en esta parte de que si nosotros no lo hacemos de una manera responsable, no lo vamos a interpretar de la manera correcta que nos pide la sociedad. La sociedad siempre nos va a pedir ciertos lineamientos sociales de comportamiento, valores, formas de interpretar, porque lamentablemente actualmente cuando nosotros no tenemos como que cierta empatía en temas generales, ¿ok? Nos vamos a ver afectados. Entonces, te comento, si yo estoy haciendo una red social, por ejemplo, ahorita con ustedes, yo no tenía el gusto de conocerlos, pero yo sé que ustedes tienen una forma de interpretar totalmente diferente a la mía y muy probablemente no puedan entender al 100% lo que yo les pudiera decir o que me tomen tal vez como un regaño como papá o como mamá, como esa figura de adulto. Entonces, esa información, cuando yo se las digo a mis chicos, en este caso a mis adolescentes, tengo que buscar la forma adecuada para que ustedes me puedan entender. ¿Por qué? Porque si no, a ustedes no les va a llamar la atención y obviamente no vamos a tener el mismo mensaje. Y eso nos va a afectar para que tú y yo podamos tener esa interacción y se lleve de adecuada manera la información que yo te estoy transmitiendo.
Ok, eso fue muy interesante. Y bueno, ¿alguna vez ha tenido algún caso sobre trastorno a causa del uso de las redes sociales? Sí, he tenido varios casos, pero te voy a platicar uno que me impactó mucho. Em, Tuve la oportunidad de estar como orientadora a nivel secundaria y había un pequeño, iba apenas a cumplir 12 años. Este chico me lo llevaron por una situación de aprendizaje, a lo que los maestros consideraban, porque nosotros podemos llevar una estructura cognitiva para poderles enseñar, pero como te comento, hay muchos profesores que no saben cómo darles esa información a los chicos. Entonces, si nosotros mismos no vamos avanzando y no vamos actualizándonos en este tipo de enseñanzas, vamos a tener muchos casos como estos, te platico. Este chico, que no te voy a dar nombre, obvio, pero entre 11 iba a cumplir 12 años, llegó con unas ojeras tremendas. Él era muy güerito, muy clarito. Y esas ojeras de verdad que se veían negras. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo porque a la edad que tenía, actualmente pues ya está más grande, pero a la edad que tenía, no era pues nada bueno, ni de interpretar. Entonces estuve platicando mucho con él, noté muchas de las situaciones que te comento como irritabilidad, frustración, enojo, una situación de desesperación al estar en un espacio cerrado. Y tenía mucho la maña de estar con el teléfono. Entonces yo estaba platicando con él y él estaba en el teléfono, en el teléfono, en el teléfono. ¿De qué manera yo me acerqué a él? A través de los conocimientos de un juego. Yo desconozco mucho de estos juegos porque no los juego, pero sí los conozco a través de mis sobrinos, de mi hermano, o sea, conozco la información. Y me puse a platicar con él y le dije que qué era lo que pasaba. Y te pregunto, ¿tú conoces un juego que está increíblemente ahorita como que muy sonado o en esos entonces más? Dime el primero que se te venga a la mente. Fortnite, así, Mm, está Fortnite, ¿no? bueno, no. En ese entonces estaba Free Fire. No sé si se pronuncia así, pero así. Ese, de verdad, cuando yo entrevisté a los padres, me decían que se la pasaba todo el día en el celular y en este juego. Ellos empezaron a notar un cambio cuando empezó a agredir a su hermano menor y lo empezó a agredir con un tenedor y después del tenedor iba el cuchillo. Entonces, su hermano menor tenía como 5 años aproximadamente. ¿Y por qué crees que lo agredía? Por la violencia del mismo juego, ¿no? Exactamente. Y aparte porque el pequeñito jugaba con él y como él no sabía jugar el pequeñito, pues entonces para él le causaba una frustración enorme. Entonces imagínate la magnitud cognitiva que tenía este chico de 12 años que te comento, vamos a ponerle Juan. Entonces, imagínate el nivel que tenía Juan y la transformación de su personalidad que me impactó muchísimo. ¿Por qué? Porque ya era una adicción lo que tenía él, específicamente a este juego. Y si él no tenía este juego tan solo 1 o 2 minutos en su mano, se convertía y llegaba incluso hasta ofender a sus propios padres, que se supone ellos son los que tienen los límites. Pero lo que nos impactó más fue la agresión que tenía con el pequeñito. Si en realidad la mamá no llega a tiempo, hubiera herido al pequeñito, a su hermano, en la pierna con el cuchillo. Imagínate hasta qué punto llegó esta situación
de la interpretación. Fue el caso que me ha impactado más de los menores, claro está. Y si te pudiera decir entre ellos, igual lo que es un proceso de adicción, entre otros, un proceso de adicción. ¿Por qué? Pues porque necesitan aguantar despiertos para poder estar todo el tiempo, ya sea en la computadora, en una consola de videojuego o en el teléfono. Ese es uno de los casos más impactantes para mí. También para mí es la primera vez que he escuchado eso. Imagínate yo cuántas cosas no he escuchado, pero eso pasó en la escuela y créeme que si les pudiera decir, yo creo que no estoy en contra de los videojuegos, no estoy en contra de la distracción de los adolescentes, pero te pudiera decir que ahí me decían los papás, ¿no? Es que ¿por qué mi hijo y por qué llegó a este punto y demás? Pero papá y mamá, a pesar de que mamá no trabajaba, mamá no estaba con ellos. Entonces, ¿por qué? Porque también estaba en el teléfono. Se la pasaba prácticamente todo el tiempo en el teléfono. Y papá se la pasaba trabajando pues para mantenerlos, pero principalmente para mantenerles las, ¿cómo se llama? Las membresías, los gustos, las consolas de videojuegos, porque de esa manera le demostraba cariño. Y ahí estamos en un aspecto erróneo. Pues sí, ya vemos cómo es el abuso, ¿no? Cuando no se tiene su propio limitador. Exactamente, cuando no hay límites, pero es una cadenita que se va siguiendo porque así se educaron los padres y muchos, te pudiera decir, yo creo que uno de los factores de la experiencia que he tenido con estos procesos o con estas entrevistas es que los papás dicen, bueno, si yo no lo tuve, se lo voy a dar a mi hijo, ¿no? Porque de esa manera yo le demuestro que lo quiero, que lo amo, que le doy atención. Y no nos ponemos a pensar que las adversidades que tuvimos nosotros en la infancia, actualmente ahora como adultos, pero que tuvimos nosotros como infancia, son los que nos han hecho valorar las cosas que tenemos ahorita. Y el sobreproteger, el dar por completo absolutamente todo, no demuestra cariño ni amor ni atención, sino todo lo contrario, porque es un aspecto más físico, más emocional, más de atención. Y no te estoy hablando de una cantidad, sino que estoy hablando de calidad. Y ve cuántos aspectos no pudieron o no podemos evitar con una situación muy significante. Dar un poquito de atención. Ok, muchas gracias. Ya para concluir esta entrevista, ¿qué haría usted para reducir los daños provocados por las redes sociales en los menores de edad? Esto que acabamos de platicar, límites, ¿sabes? Hay dos factores principales en los que pudiéramos nosotros ahondar pues más en el tema. Los límites de las figuras que nos están protegiendo, una, y dos, el tiempo de atención, la calidad de atención que nosotros recibimos. Actualmente la tecnología, las videollamadas nos pueden acercar a muchas personas que están distantes de nosotros y eso es favorable, pero nos están distanciando, créeme que por completo, de las personas que están a un lado de nosotros. Entonces, el que pongamos límites, sobre todo, nos ayuda muchísimo en todos los aspectos a poder tener una mejor relación y a reducir muchos aspectos negativos en nuestro desarrollo personal. Ok, muchas gracias. Ya mi compañero dirá nuestra despedida, mi compañero Verde. Ahorita nos va a decir la despedida. Gracias, Saúl. Sí, Sí, igualmente. licenciada, disculpe. Si me permite, ya como conclusión, a manera personal y con la experiencia que usted ha adquirido a través de los años y de todas las situaciones que se han presentado, ¿qué recomendaciones daría principalmente a los padres para que sepan llevar este tipo de problemas, así como saber poner las limitaciones necesarias a sus hijos para que no entren y en algún tipo de problema similar a este y llegue más a fondo en el caso de algún trastorno
o algún peligro adyacente. Ok, mira, de manera personal te pudiera decir que la sociedad actualmente no se enfoca solamente en papá, mamá e hijos. Esa es la estructura cognitiva a la cual siempre nos han acostumbrado. Actualmente no están conformados así. Tenemos familias que tienen solamente un padre, por ejemplo, papá o mamá que está trabajando y que a veces no nos puede dar por completo, porque te pudiera decir, o trabaja y les da absolutamente lo necesario para que ustedes puedan salir adelante en todos los aspectos, o está con ustedes. Yo creo que uno de los aspectos que debemos de llevar o de ver es la estructura que tenemos como familia y adaptarnos a esa. Porque cognitivamente siempre decimos, ok, yo quiero tener un papá, una mamá, ¿y por qué no me tocó esa historia de vida? No, ahí estamos mal. Tenemos que trabajar con lo que tenemos que trabajar con lo que nosotros estamos haciendo en ese momento. Ok, mi papá o mi mamá están trabajando, yo como persona o como hijo, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder tener tiempo con ellos? Te platico un poquito, me dices un poquito del aspecto personal. Mi mamá todo el tiempo estuvo trabajando porque pues desafortunadamente mi papá no estuvo con nosotros. Entonces hubo un momento en donde mi mamá de verdad que trabajaba todo el tiempo y lo que yo hacía era, en lugar de irme de pinta, me iba con ella a su trabajo. ¿Por qué? Porque aún así fueran 5, 10, 15 minutos, yo aprendía de ella y aprendí muchos aspectos. Posteriormente a eso, el tiempo de la atención. No nada más son mis deberes, lo que a mí me corresponde como madre o como padre, sino qué me corresponde, hasta qué punto, pero también qué obligaciones tengo con mis hijos y los hijos viceversa. ¿Qué obligaciones y qué deberes tenemos en casa? Cuando nosotros tenemos una estructura establecida de una forma adecuada, a pesar de las adversidades, créeme que ninguno de los aspectos van a ser tan negativos como para que nos estanquemos. Entonces, vamos aprendiendo poco a poco. Y con eso te comento, vamos a tener muchos avances, Ángel. Claro, yo creo que también hay que tomar parte nosotros de la responsabilidad al saber limitar este tipo de objetos, ¿no? En este caso, uno como más grande ya necesita enfocarse en el siguiente paso de la vida y, bueno, se podría decir que aprovechar y valorar todo lo que nuestra familia o nuestros padres hacen por tratar de sacarnos adelante. Exacto. Algo que te puedo decir, como les comentaba hace un ratito, yo creo que los padres piensan que el darles todo absolutamente económico, material, que ustedes no padezcan absolutamente ninguno de las circunstancias negativas que pasaron sus padres, eso en lugar de poderlos hacer que aprendan de una mejor manera, como que los acostumbran a recibir cosas sin valorarlas. Entonces, el que ustedes se puedan poner un poquito en cuestión de la empatía con las personas con las que ustedes están, como les comento en este núcleo primario, yo creo que les va a ayudar bastante para que puedan entender las adversidades, porque ahorita puede ser un detalle mínimo. Cuando ustedes crezcan, en algún momento veía un meme que decía, ya no quiero ser adulto, pues van a llegar a ese punto y van a decir, tenía mucha razón mi madre o mi padre. Claro. Licenciada, en verdad le agradecemos mi equipo y yo el tiempo prestado, la información que nos ha brindado y también el apoyo hacia esta entrevista. Creemos que estamos seguros más bien de que con la información que usted nos ha proporcionado, nosotros podremos terminar y concluir nuestra investigación recabando los puntos más importantes y tener una respuesta hacia los objetivos que planteamos
principalmente, y de los cuales partimos esta parte de toda nuestra investigación. Deseamos en verdad que le vaya bien y que tenga mucho éxito, tanto en su vida personal como profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias e igualmente excelentes deseos para ustedes. Tienen absolutamente todo y aprovechen todo lo que tienen en estos momentos porque no dudo que serán unos excelentes profesionistas y sobre todo unas excelentes personas. Que tengan un Muchas gracias por la excelente... confianza. Muchas que gracias, tengan un licenciada. Muchas gracias. Que estén muy bien, un gusto conocerlos. Igualmente. Igual. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.